Expresidente de México. Mandato presidencial fue del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. El partido fue el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Fue político y abogado mexicano. El déficit público. Yo lo consideré en la década de 1970. México resiente la crisis de la economía mundial del Estado mexicano amplía su participación en la economía nacional, derivado de la política. Durante ese sexenio se recurre al creciente endeudamiento externo y el 31 de agosto de 1976 se anuncia la flotación del peso y se pierde la estabilidad cambiaria. Como populista que era, Echeverría abrió la billetera del país y empezó a gastar desordenadamente. El déficit público empezó en 2.5% del PIB en 1971. Ya para 1975 era de 9.3%. Echeverría recibió un país con una inflación de 4.6% en 1970 y en 1975 terminó en 11.3%. El crecimiento se sostuvo por la expansión del déficit y por tanto la deuda pública, pero el modelo económico empezó a crujir en la segunda mitad del sexenio, puesto que a los crecientes déficit y deuda se sumó la crisis de confianza con el sector privado. En 1976 las cosas llegaron a un punto de ruptura cuando se acabaron las reservas internacionales y el gobierno se vio obligado a terminar con 22 años de estabilidad cambiaria. El 31 de agosto de aquel año y vino la devaluación del peso. En este caso yo considero el superávit público el hecho de que fueron 3 sexenios populistas. Echeverría porque realmente quería seguir los pasos de Lázaro Cárdenas. Echeverría fue un gran fanático de Cárdenas, quería aplicar las mismas cosas, tanto ayudar a su pueblo, pero terminó convirtiendo al pueblo teniendo deudas. También López Portillo, que fue uno de los grandes amigos de Echeverría desde la infancia, y Salinas de Gortari, los que llevaron a la deuda externa a niveles extremos, obligando a cubrirla en otros sexenios con el superávit petrolero. Para ello, quien terminó pagando los platos rotos fue Miguel de la Madrid. Nacionalista, siento que pasó durante el año de 1972 hasta el final del mandato de Echeverría, puesto que se lograron recuperar los museos y una gran cantidad de joyas de valor histórico y artístico para México, además de que se incrementó el gasto estatal en salud, construcción de viviendas, educación y alimentos. Sin embargo, la comunidad empresarial no estuvo de acuerdo con su retórica populista y sus ideas de nacionalizar las empresas privadas y la redistribución de tierras. Fue impopular incluso dentro de su propio partido. Luis Echeverría cobró un repentino protagonismo en el escenario internacional, impulsado por una idea de provocar el derrumbe de la dictadura franquista. Para alcanzar tal propósito, el presidente mexicano puso en marcha la articulada maquinaria de aquel régimen posrevolucionario, empezando por la Secretaría de Relaciones Exteriores y su embajador en la ONU, Alfonso García Robles, teniendo en cuenta los pormenores de esta coyuntura histórica. El presente artículo analiza el discurso de la Cancillería mexicana hasta descubrir en 12 puntos las verdaderas bases de la política exterior en México hacia la España franquista durante 40 años largos. En la política de austeridad hubo caída del empleo y afectó a las clases populares. La economía mexicana durante 1973 sufrió algunos declives afectando a la sociedad y la forma de sobrellevar el desarrollo nacional. Sin duda, se recibió un fuerte golpe en los índices del salario, inflación y trabajo, pero no fue un gran deterioro momentáneo que impidiera o creara una supercrisis en el país. De esta forma, México se encontraba desnivelado, no lo suficiente para que se perdiera en crisis, pero sí para que empezara a crecer el camino necesario para conducir a la economía en un círculo vicioso, en el cual tarde o temprano llegarían devaluaciones e inflación en niveles altos y que con la entrada del neoliberalismo
en los 80 afectaría por completo la estructura de la administración pública, así como sus gastos públicos y la economía nacional. Se dio la apertura de aeropuertos, se instituyó la Secretaría de Turismo y Reforma Agraria, aumentó el ritmo de la investigación pública, creó la producción de petróleo, energía y electricidad, creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. En Estado benefactor vemos que dio mayor inversión a la UNAM de 600,000 a 2.2 millones de pesos y ofreció puestos en el gobierno a egresados de la UNAM. Se construyeron redes de carreteras, se crearon instituciones educativas como la UAM, Colegio de Bachilleres y la Universidad del Tercer Mundo. En movilidad de masa durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se presentó el conflicto estudiantil. Él liberó estudiantes, pero en el fondo la sociedad seguía recordando el suceso del 2 de octubre del 68, por lo que armaron manifestaciones. Y el 10 de junio de 1971 se llevó a cabo lo que se conoce como Jueves de Corpus, que de igual manera mataron y violentaron a muchos estudiantes. En el gobierno de Luis Echeverría, algunos ejemplos de la política proteccionista fueron que ejecutó una plataforma de reformas demográficas y altamente nacionalistas, aisló al mercado nacional, aumentó la inversión pública para dirigir el curso general del crecimiento económico. En el caso de la política expansiva fue que se incrementó el desarrollo de proyectos de infraestructura y lo referente a la educación se vio sensiblemente favorecido. En contraposición, hubo un desperdicio extraordinario de los recursos que conllevó finalmente a un incremento de déficit fiscal y a lo ya señalado desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ambos problemas fueron financiados a través del endeudamiento con el exterior. Como consecuencia, la política de la expansión con el gasto público definitivamente se derrumbó en 1976. Otros ejemplos de la política expansiva son que programó el desarrollo compartido, mayor inversión en el estado de la economía, México se incluye en la OPEP, la apertura democrática, la reforma educativa y se inicia el sindicalismo independiente.
En el caso de la política restrictiva, se convirtió la tendencia ascendente del déficit de la cuenta corriente al haber pasado de 945.9 millones de dólares en 1970 a 726.4 en 1971. El gobierno optó por una reducción de la democracia agrandada vía políticas fiscales y monetarias restrictivas para lograr la estabilización de la economía. El desempleo aumentó y la reducción manufacturera, el motor principal del crecimiento económico, solo creció un 2.1% respecto al año anterior. Fracaso del populismo. Se incrementó la deuda externa y el gasto público. Disminuyó la inversión privada. Su gobierno fue muy similar a los regímenes socialistas como Cuba y Chile. Se dio la guerra sucia. Esta fue una represión política y militar para detener los movimientos de la oposición, es decir, de otros partidos y grupos políticos. Muchas personas fueron torturadas y otras fueron desaparecidas. Creó la Comisión Nacional Tripartita, se reformaron propuestas por la Subcomisión de Vivienda y se promulgó la Ley Infonavit. Gasto público. Fue construida la red de carreteras, aeropuertos y se crearon los puertos de navegación de altura, Puerto Madero en Chiapas y Lázaro Cárdenas en Michoacán. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior e instituyó las Secretarías de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Creó la Comisión Nacional Tripartita. De esta comisión nació el Infonavit. Corporativismo. La CONAS supo de la extensión continua de los servicios de seguridad social, así como de los servicios que Pemex y otras empresas otorgan directamente a sus trabajadores. La creación del Infonavit y del Fonacot